En esta noche, entre el mundo y Dios. Vamos en el capítulo 36 del Génesis a estudiar la descendencia carnal de Esaú, para poder en esta noche aprender y constatar qué triste es perder el tiempo, qué triste es querer vivir para nosotros mismos, para nuestros intereses, para mi felicidad, y no entender los principios que antes de comencemos a estudiar les quiero compartir. La felicidad solo la buscan los niños. A los niños los tienes que hacer felices para que estén contentos, y cuídate si no están contentos. Y los niños buscan única y exclusivamente su felicidad, porque el egoísmo y la naturaleza pecaminosa se manifiesta como en ninguna otra parte de la época del ser humano, en la época de los infantes. Los adultos que crecen y están buscando ser felices, nada más ellos no han madurado, porque Dios no nos creó para que fuésemos felices. Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él, y a través de esta comunión con Él encontrar un gozo interior, indescriptible con palabras humanas, y que podamos a través de este gozo entender que la meta es glorificar su nombre. No estoy buscando yo ser feliz en la vida. Esto es algo que como consecuencia Dios me va a dar después de que yo lo busque a Él. Pero si yo estoy buscando, pues yo quiero mi felicidad, y sin esa mujer yo soy feliz, y sin ese hombre yo sería feliz, y sin esto yo sería feliz, y son mis intereses los que comienzo a buscar en mi vida, comienzo a hacer infelices a las personas a mi alrededor. Porque es el colmo del egoísmo y del egocentrismo. Buscar mi felicidad cuando no es esa la meta de mi vida. Mi meta es buscar a Dios, tener comunión con Dios, conocer a Dios, tener intimidad con Dios. Y cuando yo muera, dejar una huella profunda en mis hijos, en mis discípulos, en las vecinas, en las personas que a través de tu vida Dios tocó. Y vamos a ver en esta noche qué sucede cuando alguien escoge lo contrario, como fue Esaú y las generaciones de Esaú. Cuando Isaac murió, Jacob y Esaú tenían como 120 años de edad. 120 años de edad cuando murió su padre. Esaú había estado casado casi 8 años. Y Jacob tenía menos de 40 años de casado. Esaú, por consiguiente, tuvo una generación entera de descendientes antes que Jacob, y mucho más abundante que Jacob. Cuando dice el versículo 1 de Génesis 36, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. La palabra generaciones es la palabra hebrea Toledoth. Toledoth se escribe como suena Toledoth, y con H al final, TH al final, y significa registros históricos. Estos son los registros históricos de Esaú, el cual es Edom. Dios, vamos a ver en Génesis 25, lo que le prometió a los árabes. Y vamos en esta noche a tener una grande comprensión de lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, con el contexto de Génesis 36. Cuando Dios bendijo a Esaú, Génesis 25, versículo 23, le dijo Dios a Raquel: 2 naciones hay en tu seno. Sabemos que estas 2 naciones son los árabes y los judíos. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y vemos que desde que existe Israel y desde que existen los árabes, durante más de 5,000 años han vivido divididos.
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Son los árabes. Y se profetiza que en fuerza, en poderío, serían más ricos que los judíos. Y si nosotros vamos al Medio Oriente actualmente, es increíble que todos los países árabes alrededor, Irán, Irak, Siria, Saudi Arabia, son multimillonarios en petróleo. Ellos tienen todo el petróleo del mundo. El 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en el Medio Oriente. Sin embargo, en Israel no hay nada de petróleo. En 1948, el 14 de mayo, cuando se constituyó como un estado independiente, no había ni siquiera árboles, no había ríos, no había agua. Tú perforabas en Israel y no había agua. Era un lugar desértico total. ¿A quién le interesaba eso? Pero regresaron en el 48 y en 2 años, en 1950, habían plantado 6 millones de árboles. Con una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de todos los tiempos. Plantaron un árbol por cada judío que Hitler mató en la Segunda Guerra Mundial. Y después de que los atacaron en el 48 los árabes, en el 50 los volvieron a atacar, los atacaron en el 54, en el 57, en el 73, en el 67 la Guerra de los 6 días y en la de Yom Kippur en el 73. Y todo lo que han hecho los judíos desde que están en el Medio Oriente ha sido nada más defenderse. Porque han proclamado su desaparición y su destrucción porque no quieren los árabes que los judíos puedan existir como un Estado y como una nación independiente. Nunca en la historia, jamás, no hagas caso lo que dicen las noticias en CNN, en este periódico, en aquel cosa. Todo en la opinión del mundo la manejan los medios de comunicación y los medios de comunicación, el 95% están en manos del enemigo. Y todo está en contra de Israel. De hacer que el mundo se vuelva en una opinión en contra de Israel. Cuando yo veo que hay un levantamiento en Egipto y todos los egipcios saquen a los judíos y pobre Arafat y pasa esto y pasa el otro, lo único que nosotros podemos como cristianos es recordar que nuestra opinión no está formada por lo que oí en ese libro, por lo que oí en ese comentario o por lo que leí en o tal revista, sino que nuestra opinión está formada por lo que Dios dice en el ámbito espiritual. Y tengo entonces una opinión absolutamente equilibrada, realista, porque fuera de la Biblia todas las opiniones son exageradas. Unas son demasiado positivas y otras son negativas. El cristiano no es positivo ni es negativo. El cristiano es una persona realista. Que vivimos en la realidad. Y la realidad es algo que el mundo no conoce. En un mundo donde los valores son relativos, el mundo no puede vivir dentro de la realidad. El mundo vive una ilusión. Todo es manejado, todo es manipulado. Un jugador de fútbol americano va con su pelota y lo hacen estrella del fútbol americano y esa persona tiene el derecho de presentarse en un noticiero y opinar sobre la familia. Porque corre con una pelota y es el campeón del fútbol americano o es el campeón del fútbol soccer. Y cualquier estrella tiene el derecho de hablar en un programa de televisión porque es estrella de cine. Y ellos tienen el derecho de poder dictar la ética y la moral del mundo simplemente porque son héroes, artistas y favoritos de la gente. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo donde todo absolutamente está distorsionado. Y Dios nos manda en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Y eso en el griego significa no dejen que el mundo moldee tu forma de pensar. No dejes que la opinión tal o la opinión tal mueva o moldee tu mundo, sino, dice la Biblia, en lugar de permitir que el mundo moldee nuestra manera de pensar, transfórmense. Transfórmense. Y esta palabra griega es metamorfosis. Cambia radicalmente tu manera de pensar y comienza a adaptar tu mente a la mente de Dios.
Esto es lo que se llama la renovación de la mente humana. Y la mayor parte de los cristianos, ¿por qué creen que van a ser engañados? ¿Por qué Cristo en Mateo 24, 5 veces menciona como la señal más grande de los últimos tiempos? Cuídense que nadie los engañe. Es la única señal que Cristo repite 5 veces en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Se van a levantar falsos profetas y van a decir acá, no le creas. Y van a decir esto, no les creas. ¿Y por qué les van a creer muchos? Dicen los noticieros que el mexicano lee un libro al año. Dicen los noticieros que somos el país más atrasado culturalmente. ¿Cómo puedes tú tener una opinión si tu opinión es manejada y manipulada por lo que oyes y ves a través de la televisión? Nunca lees libros cristianos, nunca lees el diccionario bíblico, nunca pasas tiempo con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes entonces influir en tu generación cuando tus pensamientos no han sido transformados? Esaú se convirtió en una nación poderosa, la nación de Edom. Y esta palabra que vamos a encontrar en Génesis 36, Edom, o los edomitas, es la nación que actualmente conocemos como Jordania. Antes era Transjordania y después le pusieron Jordania. Y ahora existe la Cisjordania, que es el centro del Banco Oriental que Israel le entregó a Arafat para que pudiera poner su centro cuartel de operaciones. La Cisjordania, no lo confundan con Jordania, que está al sur de Israel, al este del Mar Muerto, al sureste del Mar Muerto. Este capítulo 36 de Génesis, si tú lo lees, te aburres. Son nombres tras nombres, tras nombres, tras nombres. Pero si ponemos atención al versículo 1, ¿por qué el Espíritu Santo nos dice que este capítulo narra los registros históricos de Esaú, el cual es Edom, de donde vinieron los edomitas, de donde vienen casi todos los árabes actualmente? Vamos a descubrir en esta noche el porqué. Cuando Dios nos pone la mente enfocada en nombres, por ejemplo, en Cristo, Mateo y Lucas describe las dos registros históricos o genealogías de Cristo, y tú lees hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿y a mí para qué me sirve eso? Pero 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hasta los nombres son inspirados por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y hacernos personas maduras en la fe. Entonces, cuando Dios nos describe genealogías, por ejemplo la de Cristo, ¿qué quiere el Espíritu Santo enfocarnos o a dónde nos quiere llevar cuando nos describe de dónde venía Cristo? Desde Abraham y desde Adán, para tener los dos registros, identificado con el ser humano con Adán, identificarlo con la nación de Israel como Abraham, para recordar que es el único ser humano del cual se puede trazar su ascendencia en la historia humana. De ningún otro ser humano en la historia, ningún libro. Mahoma no sabe ni quién fue su abuelito. De Buda no sabe ni quién fue su tío. Pero de Cristo se sabe desde Adán quiénes fueron todos sus ascendientes. Y cuando un historiador viene a la Biblia con una mente despejada y se mete a la genealogía, nada más con, por ejemplo, el jefe de Scotland Yard, que hizo el famoso libro después de que quitaron la piedra y se convirtió a leer las genealogías de Cristo, dijo, es que esto atrajo mi atención y me puse a estudiar meditativa y abierta y sin prejuicios la Biblia, y descubrí que Jesús era un personaje único en la historia, peculiar, extraordinario, tan impactante su vida que la Navidad y la Semana Santa separan las actividades del mundo para celebrar su muerte y su nacimiento. Así de impactante es la vida de Cristo en la historia humana. Y esto hace que Él atraiga toda nuestra atención. Esto hace que nos muestre que realmente Él es el único humano
que nos ha traído el camino, la verdad y la vida eterna. Él es el que puede llevarnos verdaderamente de la mano, porque Él pisó este mundo y por eso Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero ustedes confíen en mí. Yo, el camino que ustedes van a caminar, ya lo caminé y yo vencí. Y si yo vencí y tú me sigues, ustedes serán más que vencedores. En el versículo del 1 al 4, se comienza en este capítulo describiendo la forma como Esaú se casó con 3 señoras, con 3 mujeres, Ada, Aholibama y Basemat. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Vemos nosotros que Esaú, al contrario de su hermano Jacob, inicia su vida. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la vida de Esaú, que era un carnal, que escogió por un plato de lentejas vender la primogenitura? Cuando era joven no le importaban las cosas espirituales, él importaba disfrutar la vida y las chavas y la disco, y pues después a los 25 años me convierto, o tal vez cuando tenga 30 años, y Esaú cayó en la trampa en la que muchos que nos escuchan están cayendo, y esta noche pueden salir de esa trampa. El mundo pasa, los minutos pasan, y las semanas y los años pasan en tu vida, y aún no te has consagrado. Y ya llegaste a los 30 y a los 25 dijiste que a los 30 te ibas a consagrar, y descubres en tu vida que puedes llegar a los 35 y a los 40 años de edad y nunca le entregaste verdaderamente ni tu santidad, ni tu justicia, ni tu fidelidad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, nunca fueron una realidad en tu vida espiritual. Y es una tragedia, porque te encuentras entre el mundo y Dios. Y la persona que se encuentra entre 2 amos, a ninguno sirve, porque no se puede servir a 2 amos, porque tienes que quedar mal con los 2 al mismo tiempo. Ada, la esposa de Esaú, le dio a un hijo Elifaz, a Abolihama le dio a Jeús, Jalam y Coré, y Basemat le dio a Reuel. Vemos nosotros que el punto es que Esaú se casa con 3 mujeres paganas, cananitas, inconversas, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero sus deseos de él buscaba su felicidad. Y como él buscaba sus propios intereses, desde que vendió su primogenitura, así navegó en la vida. A mí me gusta esa, ven para acá. Me gusta esa, ven para acá. Me gusta esa, ven para acá. Lo que Esaú no entendió, y lo que tú tienes que entender en esta noche, es que cuando tú buscas, por ejemplo, el sexo solamente con un hombre, con una mujer, para satisfacer y ser feliz, vas a ser feliz 20 minutos, media hora. Es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Que después de eso, la felicidad se escapa de tu vida. Porque descubres después de eso que no es posible que puedas estar en adulterio, en fornicación toda tu vida. Mientras estás en el pecado se disfruta. Porque si el pecado no se disfrutara, si el pecado no fuera agradable, nadie caería en el pecado. Por eso es una trampa el pecado. En Santiago se compara con la carnada de un anzuelo. Si el pez no pudiera ver que algo brillara y que iba a satisfacer al morder la carnada, nunca mordería la carnada. La mordió porque fue atractivo aparentemente a su condición. Pero la felicidad no se encuentra más que en una continua relación e intimidad con Dios. La felicidad no dura en el pecado. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesucristo, ganar el mundo si pierde su alma? Y vas a probar a esa mujer, y ya la probaste, y sigues insatisfecho. ¿Por qué? Porque nada más te duró media hora, pero no puedes después darte cuenta que no puedes ser feliz haciendo eso. ¿Por qué? Porque estás fuera de la voluntad de Dios, y ninguna persona que peca puede ser feliz. Imposible. Lo eres mientras traes la jarra, mientras traes el pericazo, mientras traes la mota, mientras tienes la fornicación, mientras ves esa película, pero después te encuentras en un estado de miseria, de tanta culpa y de tanta frustración emocional, física y espiritual, que llegas, como dijo Salomón en Eclesiastés 2,
al pecado y a la risa le dije, enloqueces. ¿Y de qué sirve tantos vinos, tantas mujeres y tanto dinero que la vida me ha dado? Y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no te vayas con la finta y creas que vas a ser feliz en adulterio, vas a ser feliz fornicando, vas a ser feliz transando. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nosotros no tenemos por qué caer en esas trampas. Si es que tienes el entendimiento renovado a través del Espíritu de Dios. Se casa con 3 mujeres inconversas, cometiendo no solo pecados de lascivia e incredulidad, sino también de poligamia. Veamos nosotros en Deuteronomio capítulo 7, la orden que Dios le dio a Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores. Ahí está otra vez. Siempre Israel fue el menor en fuerza, el menor en ejército, el menor en riquezas, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vean ustedes qué dejó Dios impreso en la mente de la nación que Él escogió. Vas a luchar con enemigos más grandes que tú. Vas a enfrentar un mundo más poderoso que tú. Vas a tener enemigos y tal vez tu ex esposo tiene más dinero que tú, y el que te quiere demandar tiene más influencias que tú, y a lo mejor alguien te quiere asesinar, a lo mejor alguien te quiere amenazar, y siempre estamos rodeados de gente más poderosa, más influenciable que nosotros. Recuerda esto, obedéceme y yo lucho por ti. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Nunca nosotros tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Nunca. Mis problemas no son mis problemas, son los problemas de Dios. Yo soy una criatura de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios me amó tanto que dio su vida por mí en la cruz. ¿Cómo no querrá ese Dios que dio su vida por mí ayudarme a solucionar mis problemas? Pero cuando yo agarro los problemas y los tomo y los hago míos, no es mi problema, y no buscas ni siquiera la ayuda de Él, ni el consuelo, ni vienes a entregarle tu ansiedad delante de Dios, ¿cómo quieres que Dios te ayude? Si tú estás tomando tu problema en tus manos, tú estás actuando de acuerdo a tu justicia, tú te estás vengando por ti mismo. Dios no puede actuar de esta manera. Tenemos que entregarle a Dios el problema, tenemos que confiar en Él, y todas las cosas Él nos las dará por añadidura. Dice el versículo 2, el 3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo como hijo de Él, como su pueblo, vaya con una muchacha pagana y me case con ella. Con un muchacho que no es cristiano, pero tiene convertible, y me tiene departamento, y en la iglesia todavía no hay nadie, ningún buen prospecto, y caes en la trampa, te aceleras, te casas antes de tiempo, y te fuiste con pirruris, pirrurecho, rico y ricón, y descubres con el tiempo lo infeliz. ¿Qué vas a hacer? Porque te fuiste con la finta, te fuiste con el engaño, no quisiste creerle a Dios, no tuviste la paciencia suficiente para oír la voz del Espíritu Santo. Te fuiste con la finta y seguiste al mundo, como lo hizo Esaú y toda su descendencia. En Romanos 5 el apóstol Pablo dice, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vean ustedes el paso. Nos gozamos en las tribulaciones. El cristiano es una persona tan madura en cuanto a la realidad de la vida,
que las tribulaciones y los problemas no los ve como enemigos, no los ve, ay, sufro mucho, ay, nadie me quiere, ay, nadie me visita, ay, esto y el otro. El cristiano ve las tribulaciones como el medio de producir paciencia. Son las presiones y los desafíos y los retos y el problema con el hijo y el problema por aquí y para allá. Son los problemas los que están causando dentro de mi vida espiritual paciencia. ¿Y por qué quieres que sea paciente, Señor? Porque la paciencia produce prueba. Fíjate, primero es la tribulación. Ahora yo ya no lo veo, ya no huyo, sino que le enfrento porque aguanto el problema, porque estoy creciendo en paciencia. Si no tengo esta paciencia, en tercer lugar viene la prueba. No soy aprobado por Dios. Y si no soy aprobado por Dios, no puedo pasar al cuarto nivel, que es la esperanza. La tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. O sea, cuando yo llego al cuarto nivel y tengo la vida ya, soy paciente, he madurado, aguanto más los trancazos de la vida, no me doy por vencido, sigo luchando. Es lo que se llama el espíritu que no se da por vencido. Y te golpean, y te empujan, y te resurges como las aves del fénix. Y mucha gente decía, ya, Chencha no se iba a parar nunca. Pepe nunca se iba a levantar. Y mucha gente nos ha dado por muertos. Y han creído que nuestras vidas ya no servían para nada. Ahí es cuando Dios nos levanta, nos llena del Espíritu Santo y abre un cielo de esperanza para mostrarnos que solamente son las pruebas las que produjeron la paciencia. La paciencia me hizo que fuera aprobado por Dios. Y ahora que tengo la paloma de Dios y me puso Dios de calificación, ahora entonces tengo esperanza. Y esta esperanza es la que me mantiene vivo. Nadie podría vivir sin un minuto de esperanza. ¿Qué esperanza me da la vida mañana para levantarme? ¿Qué esperanza me da la vida para seguir luchando y seguir esperando? Y ya quiero aventar la toalla. ¿Por qué no aviento la toalla? ¿Por qué sigues levantándote? ¿Por qué te sigues creciendo? ¿Por qué? Porque esa esperanza dentro de ti es viva. Y esa esperanza es Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1, 2 y 3. Fíjate lo que te voy a decir. Las enseñanzas de Cristo, pongan atención a esto, las enseñanzas de Cristo per se, sin la expiación o sin la muerte de Cristo, no hubieran cambiado a nadie. Si Cristo hubiera venido solamente a decirnos, les doy una regla de oro de enseñanzas, el sermón del monte, bienaventurados los que hagan esto, los que bla, 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 y Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera servido de nada todo lo que Cristo enseñó. Porque cuando yo vengo, síganme con mucha atención, cuando yo vengo a tratar de hacer lo que Cristo me dice que haga, me encuentro que dentro de mí no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que Cristo hizo al morir en la cruz? El morir en la cruz, Cristo viene a pagar y a cumplir lo que yo no podía hacer en lo que Él me enseñó y a entrar a vivir dentro de mí para convertirse Él el que cumpla lo que yo nunca pude hacer por medio de la ley. Dios no quiere que nosotros confiemos en que podemos hacer. Pórtate, no puedo portarme bien, deja la pornografía, no la puedo dejar, deja el alcohol, no lo puedo dejar. Es que no hay nada que nos mande Dios que podamos hacer. Pero es la vida resucitada de Jesús dentro de nosotros la que hace que se manifieste la vida de Jesús, no mi vida, la vida de Jesús a través de mi cuerpo mortal. Y ese es el cristiano. No es una persona que trata, como me acuerdo de ese libro religioso, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Recuerdo que yo leía ese libro cuando era joven y, ay Cristo, yo quiero ser como tú y todo, y todos los que quieren seguir a Cristo se frustran. ¿Por qué? Porque son demandas demasiado altas para nuestra capacidad. Entonces Dios nos lleva, después de decirnos, quiero que hagan esto, nos lleva a la cruz.
Y ahí en la cruz nos dice, mi hijo lo cumplió, ahora mi hijo entra a mi vida y resucita a los muertos, y él dentro de mí, su vida es la que me da la vida para vivir para él. Y esto es un principio espiritual que tenemos poco a poco que irlo asimilando. Para no, ay hermano, es que quiero dejar de fumar. No estés tratando de decir, quiero vencer el cigarro. Busca más a Dios, ten más intimidad con Dios. Y el resultado de tu intimidad con Dios te dará la fuerza para dejar de fumar. No puedo dejar la pornografía, no puedo dejar el sexo. Une más tu vida con Dios. Busca más a Dios. Ten más comunión con Dios porque es Él, no tu capacidad, no tu fuerza de voluntad, es Él dentro de ti el que puede hacer que tú dejes aquello que en tus propias fuerzas jamás podrías realizar. Y cuando no entendemos esto, fracasamos, hermano, caigo a cada ratito y tu vida va así y caes y es una vida de frustraciones y de miserias y ya quiero seguir a Cristo y me doy cuenta que no puedo. ¿Qué dice Romanos 7? El bien que quiero no lo hago. El mal que no quiero, ese es el que me encuentro haciendo y encuentro una ley. Y este mal no va a ser vencido por mi fuerza de voluntad, ni por mi disciplina, ni por mis buenos propósitos. Olvídate de buenos propósitos. Busca a Dios con todo tu corazón y encontrarás que todas las cosas que eres incapaces en tu vida natural para lograr alcanzar, a través de Cristo, Él lo podrá hacer en tu vida, porque todo lo podremos en Él que nos fortalece. En el versículo del 6 al 8 de Génesis 36, Esaú se mueve de Canaán al monte de Seir. Y en esta etapa de su vida, Esaú toma todo lo que había ganado en Canaán, familia, posesiones, y se cambia al monte de Seir por dos razones. Dice Génesis 36, versículo 6, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes, miren ustedes, los bienes materiales, la economía, como hace que la mayor parte de los cristianos abandonen el camino. Porque los bienes, el dinero, el ganado de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Vamos a comparar rápidamente esta situación con Génesis 13 en la vida de Lot. Vean cómo se repite el mismo patrón. Dice Génesis 13, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Las mismas condiciones que hicieron que Lot, que es el símbolo del cristiano carnal en el Antiguo Testamento, hizo que abandonara a Abraham su tío y se fuera, dice el versículo 10 de Génesis 13, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en las direcciones de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot, por sus intereses, su felicidad, mi preocupación del dinero, mis negocios, se fue alejando de sus hermanos, y te vas alejando de la iglesia, y vienes el domingo porque pues tienes que venir, y pues ya es una costumbre venir, ¿verdad? Y de 11 a 12 aquí estás, o de 8:30 a las 10 de la mañana, y te vas, y entre semana no visitas hermanos, no tienes comunión con hermanos, tú vives con tus cuates ahí en la oficina, en tus amigos estudiantes, y sin que tú te des cuenta, aunque vengas a la iglesia y aunque te digas cristiano, tu corazón ya no es de Dios. Las mismas características, Cristo las repite.
y las enseña que sucederían en los tiempos antes de que Él regresara a este mundo. Dice en Mateo 16, versículo 26, las palabras del Hijo de Dios. Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirvió haber querido buscar ese doctorado, esa licenciatura, ese negocio? Y no hay nada de malo en que tú quieras títulos, no hay nada de malo en que quieras progresar, pero no te olvides que no es la meta para vivir. No pongas nunca ni tu carrera, ni tus estudios, ni tu esposo, no pongas a nadie antes que a Dios, porque te comienzas a alejar de Dios sin que tú te des cuenta. Es interesante notar que Esaú se establece, miren ustedes cómo es la Biblia, en la zona montañosa de Seir, que más tarde se convierte en Edom. Dice Génesis 36:8, Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Pero esta no era la tierra que Dios le prometió. Esta no era la tierra porque era demasiado carnal Esaú para morar en los terrenos de Dios. Y es interesante que en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 41 al 43, cuando el anticristo comience a perseguir a los judíos, precisamente la nación de Jordania aparece en la Biblia como traicionando a Israel y uniéndose al anticristo. Dice Daniel 11, 41 al 43, hablando de del anticristo, que entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quién? Edom. ¿Quién fundó Edom? Esaú. Edom y Moab. Edom es exactamente la ciudad de Petra actualmente, y Amón es la Jordania actual de nuestros tiempos. Dice el versículo 42 de Daniel 11, extenderá sus manos contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto va a ser conquistado por el anticristo también. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia. Ayer Muammar Gaddafi, tu padrino, declaró a todas las naciones árabes: boicoteen a Israel. Usen el petróleo como un arma de presión contra Israel. Y Libia aparece en la Biblia hace 2600 años como los países que van a luchar al final de los tiempos en contra de Israel. Todo esto lo vamos a ver en el mensaje, en el desayuno, la Tercera Guerra Mundial. Regresamos a Génesis 36. Y vemos entonces que del versículo 9 al 14 se comienzan a describir los nietos y los hijos de Esaú. Y los hijos y los nietos de Esaú tienen, esto es impactante, solo un nombre registrado, pero no una historia. Ninguno de los descendientes mencionados en la Biblia de Esaú, ni sus hijos, ni sus nietos, tienen hasta la tercera generación ningún registro histórico. O sea, hasta los nietos, hasta la tercera generación de Esaú, desaparecieron del mapa los nombres de todos ellos. Algunos fueron jefes mientras vivieron y tuvieron prominencia terrenal, pero fueron enterrados para siempre después de la tercera y la cuarta generación. Esto explica claramente, ¿verdad?, que es increíble que alguien quiera creer en esta vida
ganar prominencia y títulos y beneficios, pero ¿de qué te va a servir cuando mueras? Tus hijos les heredaste maldición, tus nietos les heredaste maldición, y tus bisnietos lo mismo, porque los pecados de los padres alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Éxodo 20, del 2 al 4. Y no se trata de buscar aquí en este mundo. Me decían cuando íbamos a hacer el programa de televisión, hermano, usted puede hacer esto. Le digo, mira, yo le he dicho a Dios, si quieren entretenimiento, ahí tienen a Loco Valdés. Si quieren entretenimiento, ¿verdad? Ahí tienen a Besares, al extinto Paco Stanley. Nosotros no estamos para entretener. Si Dios nos va a abrir la palabra de Dios, es para proclamar directamente su mensaje. El evangelio tal cual. Y si lo censura, no es de Dios. Si Televisa nos decía, es que usted no pues no habla, pues entonces no hacemos nada. Porque si es de Dios, nos va a abrir las puertas. Y no hubo, hermanos, un segundo de censura. Hasta felicitaciones de Televisa. Porque es la forma como Dios actúa. Tenemos que entender esto. No vamos a entretener a nadie. Si es para entretener, no queremos nada. Ni queremos un nombre para nosotros, ni aparecer. Ay, pues ya apareció el hermano de televisión. ¿Y qué? Eso no buscamos la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. No estamos aquí en la vida para caerle bien a nadie, para buscar agradarle a alguien, para hacernos simpáticos. Estamos para anunciar todo el consejo de Dios, para que la gente pueda ser convencida del corto tiempo que tenemos de vida y que sus pecados puedan ser puestos a los pies de la cruz del Hijo de Dios. Es interesante aquí el versículo 9 al 14, la palabra jefe, porque esta palabra en el hebreo es alup, que viene de la raíz hebrea elep, que significa 1000. Esto nos sugiere que estos jefes, hijos y nietos de Esaú, gobernaron sobre 1000 personas o sobre 1000 familias. Y el punto es que estos hijos ganaron prominencia, honores, fueron jefes, fueron gobernantes, fueron los grandes políticos de sus días, pero su memoria solo duró 3 generaciones. Su historia y sus hazañas fueron enterradas para siempre. No dejaron ninguna aportación espiritual, ni guiaron a nadie del pueblo de Dios a las aguas de justicia. Del versículo 20 al 30 encontramos los vecinos de Esaú que se llamaron los Horeos. Estos son los hijos de Seir, Horeo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibión y Aná. Los Horeos fueron los habitantes originales de Seir, de donde sacó esposas Esaú, por lo que solo Esaú y su pueblo son clasificados entre los mundanos en lugar del pueblo de Dios. Los Horeos eran habitantes en cuevas y habitaron en la tierra hasta que los descendientes de Esaú los conquistaron militarmente a través de intermatrimonios. Este punto nos enseña que es terrible ser clasificado en el mundo. ¿De qué te sirve que esté tu estrella en la calle de Hollywood? Pues aquí está fulano de tal, o tener tu mano, o tu estatua que develen, o una pintura al óleo cuando tú te mueras. ¿De qué te sirve estar con todas aquellas personas que Dios no conoce y que no durará mucho tiempo su nombre? Personas que son incrédulas, egoístas, impíos, inmorales, ateos, hedonistas, agnósticos, religiosos, avaros, perdidos, idólatras, gente sin esperanza. ¿Entre ellos quieres clasificarte? ¿Con una persona de esas te quieres casar? Tu novio, si no es cristiano, es todo esto y más. Tu novia, si no es cristiana, es todo esto y más. Nosotros no buscamos estar entre las personas del mundo, ni ganar prominencia, ni que el mundo nos exalte. Cuídate, dijo Cristo, cuando el mundo hable bien de ti. Cuídate cuando comiencen a hablar demasiado bien de ti. Porque es cuando viene el ataque al ego del ser humano en todas nuestras vidas. Y finalmente, el versículo 31 al 39 nos describe a los hijos de Esaú, que se aseguraron dinero, poder, honor, propiedades, rápidamente, pero nunca, repito, tuvieron el conocimiento de Dios. Observamos que en esta lista, del 31 al 39,
No se hace ninguna conexión entre la familia de Saúl y los reyes. Aparentemente fueron los descendientes de los intermatrimonios entre la gente de Seir y la gente de Saúl. Vemos que aunque fueron reyes, ningún rey mencionado del 31 al 39 tuvo dinastía. Ninguno de ellos tuvo dinastía. Cuando alguno moría, otro sin ninguna relación en absoluto con ese rey, o sea, no era su hijo ni su bisnieto, sino otra persona ocupaba su puesto y otras veces por la fuerza establecía su reinado. Observamos cómo esto se sucede en los presidentes de México, en los presidentes de Estados Unidos, en los reyes de Inglaterra, en los reyes de Francia y de España, y en todos los gobernantes y políticos que han subido. Antier se murió la reina madre de 101 años de edad en Inglaterra, ¿verdad? La pobrecita ya la enterraron y todo, la reina madre, y fue la reina y bla, 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 la reina, solamente Dios sabe dónde está la reina madre, en la presencia de Dios. No sabemos, ¿verdad? Los presidentes de México ya a viejitos y todo, y abandonados, su esposa quien por un lugar, sus hijos peleándose la herencia, casándose con artistas y creyendo que, y llega un momento en que todo se comienzan a arrugar, y van a despertar. Dios no lo quiera que la mayoría ellos lo hagan en las tinieblas. Y todo su nombre que tuvieron, y cuando los aplaudieron y les pusieron su banda presidencial, y aquí el aplauso, y aquí la gloria, y todo es como la flor del campo, que aparece por un tiempo. Las personas que te exaltan, escúchame, las personas que te dicen el domingo, ¡Hosana al que viene al reino de David!, son las mismas personas que te van a crucificar 5 días después. La gloria no dura. Los que ahorita dicen, hermano, que por aquí por acá, en 2 meses, 3 meses, 5 años, te clavan el cuchillo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para recibir alabanza y gloria del mundo. Y cuando entendemos esto, somos felices, con o sin aplausos, con o sin gloria, porque no buscamos eso, buscamos nuestra felicidad y nuestro gozo en la presencia de Dios, y no en las cosas de esta tierra. Y finalmente nosotros terminamos viendo que todos estos descendientes del 40 al 43 poseyeron territorios, propiedades terrenales, pero no tuvieron ninguna esperanza en la tierra prometida, en la tierra de Dios. Se nos da una lista territorial del 40 al 43 y no una lista de personas personales. Quiero terminar con el libro de Job, capítulo 20, versículo del 4 en adelante. Job 20, versículo 4 en adelante. Escuchen a este hombre, Sofar Naamatita, un filósofo en los tiempos de Job, el conocimiento tan extraordinario que tenía de lo que en esta noche hemos estudiado. Dice Job 20, versículo 4, ¿no sabes esto, que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía, nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se introdujo en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus extrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos y los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas
y no las edificó. Versículo 21, no quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Este versículo 23, me detengo, me recuerda al hombre más rico del mundo hace algunos años, llamado Howard Hughes. ¿Saben dónde murió el hombre más millonario del mundo? En el Hotel Princess en Acapulco. Rentó la planta más alta del Hotel Princess en Acapulco porque no podía, miren ustedes, rentó la planta más alta y todas las ventanas estaban tapadas con cortinas negras porque no podía ver el sol. Murió flaco, chupado, tenía como sirvientes a 5 mormones y no podía subirse como Michael Jackson, se tiene que usar máscaras de oxígeno, bajo un terror y un temor de morirse, y así pasó los últimos 15 años de su vida. El hombre más rico de este mundo. Dice el versículo 28, los renuevos de su casa serán transportados, será esparcido en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que si Él no viene antes de que lleguemos a los 70, 80 años de edad, podamos llegar a esa edad con esa mujer que amamos, con ese hombre que amaste, el compañero y la compañera de tu vida que te fue fiel y te fue leal durante siempre, que tus hijos hayan visto el amor entre sus padres y que tus nietos puedan juguetear alrededor de tu cama y que te traigan y te digan, aquí está tu cocol. Y ver verdaderamente la felicidad de morir como los grandes hombres de Dios, como Moody, que dice su esposa que se levantó, estaba agonizando y la tomó y dijo, veo a los ángeles del Señor que vienen por mí. Allá te espero, mi amor. Y se cayó para atrás. Y Moody, el más grande evangelista, antes que Billy Graham, el siglo pasado, murió casi a los 80 años de edad de la mano de la compañera de su juventud. Qué triste morir y saber que la persona con la que te casaste te está demandando. Qué triste estar agonizando y saber que tus hijos están peleando tu herencia. Qué triste morir como un perro, como una perra, abandonada, tirada, miserable. Porque viviste centrado en ti, en tus intereses, en tu felicidad. Y como no sembraste nada para el reino de Dios, nada a la hora de tu muerte podrás tener de cosecha. Por eso, amados, no se cansen de segar para Dios, sabiendo que el bien que sembramos lo vamos a recoger. Porque nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Cuando te salgan canas y cuando lleguemos a esa edad, que vamos a necesitar más que nunca nuestra familia estará junto a nosotros y estará a nuestro alrededor, porque sembramos en ellos bendición, porque los pudimos bendecir y pudimos convertirnos en instrumentos de un Dios que dio su vida por nosotros, para que nosotros ya no viviésemos para nosotros, sino para aquellos por los cuales Dios murió en una cruz. Oremos. Señor, en esta noche todos tenemos solo 2 opciones: vivir entre Dios y el mundo o entregarnos consagradamente a tu servicio. Oh Dios, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la nación de Israel, que tuvieron 12 hijos, a través de los cuales tú trabajaste, en medio de sus debilidades y de sus pecados, pero a través de todos ellos construiste y levantaste la nación más poderosa de la tierra. No más poderosa en petróleo ni en dinero, sino espiritualmente, porque la salvación viene de los judíos. Jesús fue judío. El odio del mundo contra esta nación, solo la Biblia lo explica. La hostilidad de las naciones y los medios de comunicación son porque no entienden, hablan lo que no entienden, ni conocen su historia para poder juzgar, no superficialmente según la carne, sino según el Espíritu.
Señor, líbranos como tu pueblo de que el mundo nos absorba, de que pensemos como el mundo, actuemos como el mundo y vivamos como el mundo, porque jamás podríamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Oh Dios, tenemos solamente una meta. Nuestra alma tiene sed de ti. Como el ciervo clama por las aguas, nuestra alma tiene sed de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Así nos hablamos a nosotros mismos, oh Dios, cuando la perturbación del mundo, cuando las inquietudes de las guerras, cuando la inestabilidad económica hace presa de las mentes. Dile a tu alma que esté tranquila, que esté quieta, porque Dios te sostiene, Dios me sostiene, y nada ni nadie nunca nos podrá separar de su eterno amor. Dios siempre velará por nosotros, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. No tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fui al cielo a preparar el lugar. Los estoy esperando, dice Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén eternamente en mi presencia. Pero mientras viene ese día, anímense unos a otros con estas palabras, perdónense unos a otros, sopórtense unos a otros, como yo los perdoné y los soporté desde una cruz. Vístanse como hijos de Dios, llenos de misericordia, de entrañable sabiduría y de amor, para que no andéis como los gentiles, según la carne, y buscando la gloria de esta vida que nada vale. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El mundo nunca te dará esta clase de paz, porque solo yo, el príncipe de la paz, dice Jesús, puedo en esta noche hacer la paz en tu corazón. Si alguna persona esta noche no tiene esta paz y no tiene esta vida resucitada de Jesucristo, lo puedes tener en este instante. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. 3 cosas importantes. Número 1, reconoce que vives para el mundo. Esto se llama arrepentimiento. Significa que en tu mente, en esta noche, el Espíritu de Dios ha resplandecido y te ha convencido que eres un pecador, que eres una pecadora, que tu vida que estás viviendo está ofendiendo a Dios gravemente y que tú no puedes creer que vas a ser feliz con este tipo de vida. En segundo lugar, cree solamente que es Jesucristo y nadie más, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Cree que Jesús murió por ti en una cruz y pagó con su sangre, con su muerte, por todos tus pecados. Que a los 3 días Dios lo levantó de los muertos y en este instante Él está sentado a la diestra de su Padre, esperando que tú en esta noche le entregues tu corazón. Y en tercer lugar, simplemente recíbele con una sencilla oración como tu Señor y tu Salvador y dile estas palabras. Ahí desde tu lugar, dile: Señor Jesús, gracias por tu vida, no solamente por tus enseñanzas, sino por tu muerte y resurrección. Gracias porque pagaste en mi lugar, con tu vida, lo que yo nunca hubiera podido pagar. Te pido, Jesús, que me perdones porque te he ofendido con mi vida. Mis acciones son pecaminosas y no quiero morir en este estado de pecado. Entra a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador.